Bueno, bienvenidos todos a este foro de Mujer y Ciudadanía denominado Infociudadanía o Periodismo Comunitario, ¿cuál es la diferencia? En un trabajo que estamos realizando del fortalecimiento de los liderazgos sociopolíticos comunitarios, nos percatamos que lo más importante para que estos líderes se unan, se integren, trabajen juntos, era realmente la comunicación. ¿Y cómo hacer la comunicación en un momento donde los medios están cerrando, donde toman el Nacional, donde proponen llevar preso a todos los directores de emisoras de radio, donde la televisión casi que se está volviendo un canal único como en Cuba? ¿Cómo hacer para que estos ciudadanos en las comunidades, en los sectores, en las barriadas, en las urbanizaciones, en los condominios, puedan comunicarse de una manera efectiva y hacer su propia medios de comunicación, su propio periodismo, sus propias informaciones, para que no se queden solo en los memes, en los stickers y en la manito saludando, sino que realmente usar los medios de comunicación como una manera efectiva de avanzar en ese cambio que queremos lograr. Cada vez más, definitivamente, cuando llegamos a San Blas o cuando llegamos a Maca o cuando llegamos con los líderes de Latillo, de Corralito, todos ellos, lo más importante es la falta de comunicación. Por eso que hoy tenemos estos tres portentos que nos hablarán del tema. Tenemos a Oscar Schlenker, que nos va a hablar en primer lugar sobre cómo es el periodismo ciudadano o infociudadanía, o el periodismo comunitario e infociudadanía, cuáles son las similitudes, cuál es la diferencia, para que la mayoría de estos gente que están de líderes comunitarios conectándose hoy puedan saberlo. Oscar es periodista, productor audiovisual, reportero de los acontecimientos más relevantes que ocurren en Venezuela para el canal alemán Deutsche Welle, todos los conocemos y lo vemos en televisión a menudo. Es fundador de la revista digital Alterno y es presidente de la ONG Consorcio de Desarrollo y Justicia. Y es amigo de Mujer y Ciudadanía. Bienvenido, Oscar, y gracias por aceptar nuestra invitación. No, muchas gracias por tenerme aquí. De verdad es un honor poder tener esta comunicación y este contacto con líderes comunitarios, porque como ya sabemos muchos periodistas aquí en Venezuela, los líderes comunitarios son una fuente muy importante para nosotros, para las noticias que damos, sobre todo porque las fuentes del gobierno, las fuentes que uno tradicionalmente buscaba para la información, no siempre están dando la información debida o la información que uno necesita, y son las personas de base los que tienen esa información. Un momento. Entonces, es importantísimo que se defina bien lo que es periodismo ciudadano e infociudadanía, porque son roles que, bueno, es una tarea difícil explicarlo y definirlo, ya que son términos que han venido surgiendo últimamente. Y se han venido definiendo también junto con la era digital. Entonces, y es importante definirlos porque también hay una controversia y siempre hay un debate entre los periodistas de formación y los periodistas ciudadanos. Uno de esos debates que siempre surge es el hecho de que el periodista ciudadano no siempre tiene el mismo entrenamiento que un periodista tradicional, y por eso yo aplaudo a todos los líderes comunitarios que le han tomado interés a este tipo de talleres, porque es necesario tener herramientas y entrenamiento en cómo manejar la información, en cómo filtrar la información incluso, para poder también contrarrestar este flagelo que estamos viviendo hoy en día, que es el de las noticias falsas. Ahora, las noticias falsas siempre han existido desde que comenzaron las noticias, desde que comenzaron esas reuniones en la fogata donde el periodista trataba de dar información. Siempre han existido noticias falsas, pero el periodista tiene un entrenamiento para poder filtrar esas noticias, para poder determinar qué es lo que de verdad tiene impacto en la sociedad, lo que quizás no tenga tanto impacto, y sobre todo lo que es verdad y lo que no es verdad, porque hay una serie de investigación que uno hace como periodista para determinar esas cosas. Y el periodista ciudadano, como ha surgido con tanta rapidez debido a la era digital,
pues no siempre tiene ese entrenamiento. Y por eso es que también ha surgido con tanto auge esto de las noticias falsas, que aunque ha existido toda la vida, hoy en día se hace más prevalente porque ha tenido impacto en la sociedad el hecho de las noticias falsas. Entonces, pues es muy importante hacer este tipo de talleres que estamos realizando. Y el periodismo ciudadano simplemente es cuando los ciudadanos llenan ese vacío informativo. Es decir, cuando toman el rol de periodista, cuando no hay una presencia periodística en la comunidad o durante un determinado hecho. Esto, sin duda, es un rol valiosísimo para la prensa y para la información, pero como dije, es delicado manejarlo. El manejo de la información es delicado y muchos de ustedes saben eso porque manejan información y saben que la información los compromete a su comunidad, los compromete quizás a liderazgos más altos, les compromete su seguridad también, la de su partido, la de su organización, la de su entorno, y es por eso que es necesario identificar bien qué es noticia y qué les puede interesar a la comunidad. Ahora, los periodistas manejamos información y la procesamos por medio de una guía de ética periodística, también hay una responsabilidad social en el manejo de la información y hay un proceso de filtro que es importante, ahora más que nunca, por el surgimiento de las noticias falsas en las redes sociales. Ahora, las noticias falsas, como dije, siempre han existido, y eso es, pero ahorita han proliferado por el flujo de la información, porque el flujo de la información, a ver, se me desconectó aquí. El flujo de la información ha cambiado y eso ha proliferado el auge de las noticias falsas, al punto de que son un factor desestabilizador en la sociedad. Es por eso que es importante determinar, investigar bien qué es y qué no es una noticia falsa. Yo recomiendo mucho, ahorita hay una campaña muy buena de medianálisis del Observatorio de Fake News con Naki Soto, y ella está dando pues unas recomendaciones bastante buenas. Bueno, la infociudadanía es un tipo de periodismo ciudadano. Y bueno, hay muchas definiciones de infociudadanía, también es muy comparable con el periodismo ciudadano, pero de la manera en que yo lo entiendo, hay diferentes perspectivas, es que la infociudadanía reporta acontecimientos de interés comunitario y está determinado también por un factor de tiempo, es bastante temporal, de inmediatez. Es decir, cualquier evento, accidente, conflicto, también reuniones que se pueden hacer en el futuro cercano, acuerdos comunitarios, todos esos temas que interesan a la comunidad caen dentro de infociudadanía. Una característica de la infociudadanía es que tiende a ser hiperlocal, eso es decir, de la localidad. Y el infociudadano informa sobre lo que ocurre en su comunidad y es experto en su localidad. Es quien sabe todo lo que está ocurriendo en su entorno. Ahora, ustedes deben saber que ese rol es súper importante ahorita en Venezuela porque nosotros hemos perdido el diario local. Ya no hay diarios, periódicos de localidades, de los pueblos pequeños. Y ese para mí es la información más importante para formar a la ciudadanía, al ciudadano, y para mantener al ciudadano informado. Porque, como bien saben, lo que más afecta a una persona es su entorno, es su comunidad. Eso se ha perdido, sobre todo en las regiones en Venezuela. Con la pérdida de esos diarios locales, se ha perdido pues ciudadanía y por eso ahí llega el rol mucho más importante para el infociudadano de mantener a su comunidad informada, porque eso se perdió pues con toda la crisis que hemos vivido informativa en el país, sobre todo de los periódicos que eran esenciales para mantener a la comunidad cohesionada, informada de lo que pasaba en su pueblo, en su comunidad. Y sabemos que ahora no todo el mundo tiene las redes sociales necesarias para
pues mantener esa información, sobre todo en los poblados y en las regiones más alejadas. El periodista ciudadano puede ser visto de una manera más general y tiene una responsabilidad de investigar un poco más antes de difundir la información. Quizás una manera de comprenderlo también es que el infociudadano puede ser visto como el reportero de un informativo y el periodista ciudadano como el ancla de un noticiero. Esa es una manera, pues quizás de verlo, pero hay muchas maneras de definirlo. Yo creo que es importante seguir asistiendo a estos talleres para ver más a fondo cuáles son los filtros que usamos los periodistas para determinar la importancia de una noticia. Porque el impacto que genere la noticia en tu comunidad es sumamente importante para que también tú puedas definir qué es una noticia falsa o una noticia que de verdad le interese a la comunidad. Y sobre todo es importante hacer un chequeo de esa información. Obviamente, ¿qué es noticia para nosotros los periodistas? Algo inusual, algo que ocurre en el momento, una noticia de alguna élite, alguna información de importancia para la comunidad como pues, todo lo que sea. Bueno, ahorita en las comunidades estamos hablando mucho sobre el sistema de agua de las comunidades, el sistema de asfaltado, todas esas cosas caen dentro de Infociudadanía. Una foto impactante, una imagen impactante también cae sobre la Infociudadanía. Todo lo que sea de inmediatez puede ser visto como Infociudadanía. Pero son dos términos que están casados uno con el otro, son difíciles de definir porque están evolucionando cada vez más y sobre todo en este país porque nosotros estamos evolucionando la manera de hacer periodismo, no solo por el auge de las redes sociales y la era digital, sino también por la censura que nos han montado desde el régimen. Entonces, debido a esos dos factores, yo creo que el venezolano ha logrado alfabetizarse mediáticamente mucho más, con mucho más auge que en otros países, incluso desde hace muchos años atrás, porque ya hemos estado viendo cómo poco a poco, a veces más rápido que otras veces, se han venido cerrando esos espacios de información y esos espacios han tenido que ser llenados por ciudadanos como ustedes y líderes comunitarios. Pero es importante también conocer todo lo que es pues, la ética periodística, los diferentes formatos que usan los periodistas para determinar la importancia de una noticia y todo lo que son los decálogos que nosotros usamos para informar sobre algún asunto. Por ejemplo, hay manuales para informar sobre el Vaticano, hay manuales para informar sobre la economía, un vocabulario, también hay un glosario para cada uno de los tipos de periodismo que se ejercen. Ahora, el infociudadano o el periodista comunitario o ciudadano no tiene que saber todas esas cosas, pero sería bueno que los conocieran, porque esa es una manera de determinar si una noticia es falsa o no. Cuando nos llega una noticia que está mal redactado, que no usa el vocabulario que usaría un periodista de economía, o un periodista de sucesos, o un periodista de religión, de catolicismo, todas esas cosas influyen en cómo está codificada la noticia. Entonces, para nosotros los periodistas es muy fácil determinar, oye, eso no lo escribió un periodista, o eso no puede ser cierto porque tiene elementos que no son periodísticos. Y eso es una manera muy fácil de determinar si una noticia tiene tendencias a ser falsa o no, o determinar si hay que investigar un poco más para reconocerla. Pero yo creo que es importante conocer esos manuales para poder determinar el flujo de información y cómo ustedes lo van a procesar. Porque
ustedes como líderes comunitarios, como personas que están manejando información, también tienen que ser porteros de la información. Ustedes tienen que saber qué noticias dejan pasar o fluir y cuáles no. Y eso es también una destreza importante dentro del periodismo que ejercen mis compañeros aquí hoy, Omaira Labrador, para poder saber qué es noticia y qué van a difundir y qué no se puede difundir. No, muchísimas gracias, Oscar. Sí, tenemos la mayoría de aquí, son líderes comunitarios, hemos querido invitarlos a todos. Ojalá puedan unirse. De todas maneras, estamos grabando este foro para pasarlo después en nuestros talleres, porque como dices tú, o sea, es muy fácil hablar de infociudadanía, es muy fácil hablar de periodismo ciudadano, cuando la mayoría, la gran mayoría de los venezolanos, de los sectores populares, de las comunidades, de las pobladas de Venezuela, no tienen teléfonos inteligentes, sino es realmente muy poco. Entonces, ¿cómo hacer infociudadanía? ¿Cómo hacer periodismo comunitario moderno con redes sociales si no tienen esos instrumentos a la mano ni a las posibilidades de pedirlo por los altos costos? Quiero, antes de continuar, quiero saludar a nuestra querida Nubia Moena, que es Mujer y Ciudadanía, capítulo Chile. Bienvenida, Nubia, a este foro. Y espero que Chile esté bien y que esté avanzando y que no se esté copiando las malas prácticas de este país. Quiero también saludar a todas las miembros. Encantada de estar con ustedes. No intervenía antes por problemas técnicos de computadora y de teléfono, pero ya sí me voy a incorporar a todas estas actividades. Gracias. Gracias a ti, Nubia, y gracias por el trabajo que está haciendo Mujer y Ciudadanía en Chile. También queremos saludar a la profesora Domitila Peña, que es la coordinadora de toda la formación online que tenemos en Mujer y Ciudadanía. Bienvenida, profesora Domitila Peña. Gracias por ese tremendo trabajo que está haciendo con toda esa formación online a la que vamos a meter pues esta infociudadanía, si nos ayudan nuestros queridos amigos, la licenciada Omaira Labrador, Oscar Schlenker y David Morán, vamos a incorporar dentro de ese proceso online todo lo que tiene que ver con infociudadanía para llegar a más gente que aunque no tengan teléfono inteligente pueden conectarse a través de una computadora. Así que muchas gracias, profesora Domitila, por estar aquí. Gracias a todo el equipo de Mujer y Ciudadanía que está aquí, Estrella, Wolfgang, Garry, Sulimar, todos los que están aquí, nuestra querida Ana Isabel López, y también a nuestras queridas miembros activos que hacen que Mujer y Ciudadanía sea una organización viva, alerta, activa, comprometida. Lorena Espinosa, Adriana Sam, María Luisa Guerra, y bueno, muchísimas más que se me escapan de mencionarlas a todas, pero que todas están aquí atentas a darle vida a esta organización. Ahora vamos a tener como expositora a la estimada y bien ponderada licenciada Omaira Labrador. Omaira Labrador va a hablarnos de los procesos de confección de la información ciudadana y el uso de las nuevas tecnologías de la información casualmente como fuentes de la infociudadanía y cómo abordar esos procesos, cómo hace el ciudadano común para abordar esos procesos de confeccionar una información y que la información sea relevante, que que sea veraz y oportuna en sus comunidades. Nuestra querida licenciada Omaira Labrador es periodista, es la directora del diario La Nación, del Táchira, un periódico realmente de referente, como le decía yo antes, no solo en Venezuela, sino internacionalmente. Es profesora de comunicación social en la Universidad de los Andes en Táchira y es especialista en periodismo de medios digitales. Gracias por aceptar nuestra invitación y bienvenida, licenciada Omaira Labrador, a este foro. Bueno, le doy las gracias por la invitación. La verdad que es un placer para mí estar aquí hablando ante estos espacios, el espacio civil y Mujer y Ciudadanía, un tema tan importante y tan cotidiano como es el llamado periodismo ciudadano, que como lo decía Oscar, a veces la palabra periodismo quizás de acuerdo a los teóricos y a los mismos periodistas no es la más adecuada. Voy a compartir pantalla para ir hablando de la exposición que preparé. Aquí.
aprovecho mientras que la profesora está arreglando su exposición para saludar a Alejandro Arma, presidente de Espacio Civil, quien es nuestro socio en este foro, y a José Luis Jiménez y a todo el equipo de Espacio Civil en Táchira y Mujer y Ciudadanía en Táchira. Gracias, Alejandro, por todo tu apoyo. Sin ti, estas organizaciones no tendrían vida. Muchísimas gracias. Ajá, sí. Bueno, comienzo. Sí, doy este ejemplo para que se entienda muy bien de qué se trata la infociudadanía o el periodismo comunitario, como lo han llamado. Si en este momento se cae un avión aquí cerca de donde estamos cada uno de nosotros, van a salir decenas de videos y fotos tomadas por las personas, por los ciudadanos. Inmediatamente estas fotos estarán en las redes sociales, Instagram, WhatsApp, Twitter, y los grandes medios las van a tomar. ¿Por qué? Porque difícilmente precisamente es lo que hace un periodista ciudadano o un infociudadano. Yo de verdad me quedo con la palabra infociudadano y en un ratico vamos a ver por qué. Uno de los conceptos, hay cientos de conceptos, es que el periodismo ciudadano es un reporte de noticias realizados por las personas en el lugar donde se encuentren, no precisamente personas profesionales que han ido a estudiar la carrera de 5 años de periodismo, sino que disponen de tecnología y además de disponer de tecnología, tienen algunas habilidades y conocen, sin saberlo quizás teóricamente, saben qué es noticia. Les doy el siguiente ejemplo. La primavera árabe comenzó porque una persona, un ciudadano, tomó una foto que cuando se inmoló un vendedor de frutas, porque en Egipto, porque no lo dejaban trabajar, la subió a YouTube y ahí se prendió la llamada Primavera Árabe. También comenzó así este movimiento de los indignados de España. Comenzó las convocatorias por teléfono, por las redes sociales, sin que fuera precisamente por los grandes medios de comunicación. Y también en Venezuela, durante los años de protesta, 2015, 2017, las convocatorias de movilizaciones se hacían a través de los medios digitales y sobre todo de los grupos WhatsApp. En ese momento no estaba Telegram tan vigente como ahora, y hasta por mensaje de texto. ¿Y esto cómo se denomina? Eso se denomina activismo ciudadano. Precisamente el llamado, que lo llamamos periodismo ciudadano, ha crecido con el avance de Internet. A medida que Internet se ha masificado en todo el mundo, hay medios y todos los ciudadanos se empoderaron. Y una de las características del avance de Internet y con ello de la apropiación de los ciudadanos de las tecnologías es este concepto, prosumidores, porque ahora las personas producen información y consumen información. Y ahí está la gran diferencia con el pasado. Antes a nosotros, como consumidores, a la ciudadanía, solamente nos daban mensajes y nosotros recibíamos, consumíamos. Ahora no, ahora cualquier ciudadano produce y puede consumir. Luis Carlos Díaz, que es uno de los venezolanos que más habla del término infociudadano, él da el concepto, y para eso lo tomé porque además de ser pues un ciberactivista, es muy conocido. Él dice, el infociudadano son los ciudadanos que tienen la capacidad de consumir información de manera inédita, porque tienen muchos canales, las redes, el tráfico social. Él dice, mis amigos decían, y eso ya te da una dimensión distinta. Tienes tus propios medios y tus propias plataformas. Cada ciudadano tiene capacidad de incidir en otros. Es absolutamente autónomo y descentralizado. Esto es lo que se llama el activismo y esto es lo que se llama infociudadano. Y es un concepto, pues, que es válido y que nosotros lo vemos. Porque decía Oscar en su intervención que ya no hay, pues, y no es mentira, es muy cierto, los medios llamados tradicionales y sobre todo la prensa ha venido en mengua en el país. De 122 periódicos quedan 22, Diario La Nación es uno de ellos, y con menor
circulación diaria. De 7 días a la semana se está circulando 4 y 3 días a la semana. Pero las personas ahora tenemos, y los ciudadanos, más abundante información. Y aquí es que la abundancia no significa precisamente que sea la más certera. Hay que tener cuidado con lo que vamos a hablar ahorita, que son los fake news. Con el auge de los ciudadanos, devenidos en periodistas digitales, aparecen los pros y los contras. ¿Cuáles los pros? Los ciudadanos, desde sus espacios y localidades, pueden generar contenidos que son noticiosos y sobre todo de gran utilidad para sus entornos. Los ciudadanos, desde su poder, que sus problemas, en este caso que es el tema que nos compete, se conviertan en noticias. Y por supuesto, también lo decía Oscar, y es muy cierto, los ciudadanos no saben hacer la noticia, no tienen por qué saberlo. Los periodistas somos los que sabemos cuál es el titular, cuál es la novedad, cuáles son las características. Ellos deben tomar, si están en el lugar, la fotografía, la información básica, y dársela o enviársela a los medios de comunicación o publicarlas en sus redes, como quiera. ¿Y cuál es el contra de esta parte? Que no todo puede ser maravilloso, es que las fuentes de información a los ciudadanos también muchas veces les llega material que no es verificado y caen en las noticias falsas o en los fake news. Fake news significa noticias falsas o bulos, también los llaman. Y en esto es lo que hay que tener demasiado cuidado, porque si los ciudadanos envían o publican a través de sus redes información que no es confirmada, pues no, sencillamente en los medios masivos no se los van a creer. Yo, contrario a lo que se decía al principio, en Venezuela, con todo y la precariedad económica que existe, es uno de los países en proporción que tiene más tecnología y tiene más consumos de datos en comparación, y guardando la proporción de población, es muchísimo más el consumo que, por ejemplo, en Chile. De hecho, Twitter en Venezuela es uno de los que tiene mayor interacción que en otros países, ejemplo, como en Colombia, como en el mismo Chile. Aquí en Venezuela, la gente, no sé si será por la coyuntura económica, no sé si será también por la falta de los medios, como hemos hablado, incluso por la desconfianza que hay a veces en que los medios tradicionales no dicen la verdad, la gente se ha apropiado y es donde se genera mayor información. Y aunque parezca también mentira, el Táchira es uno de los que tiene más interacción del resto del país, de los estados. Ustedes siempre verán en el día información del Táchira, ejemplo en Twitter, como no se ve ejemplo de Puerto La Cruz, incluso de Maracaibo. Aquí la gente, o sea, aquí la ciudadanía se ha apoderado, los políticos, todos, se han apoderado de las redes sociales, hay bastante interacción. Entonces, con toda esta interacción, con todo este contenido que se genera, con todo lo que somos tan prosumidores, consumimos y generamos contenido, es que debemos tener cuidado en no caer en las noticias falsas, porque no es mentira que estamos en el día lleno de noticias falsas sobre la vacuna. Ejemplo, que hoy van a vacunar a tal población y es falso. De la gasolina, es uno de los temas que aquí también hay más información falsa. De la frontera, que si se cierra, que si se abre, que se abrió hoy, que nunca más van a volver a abrir, que las trochas no la van a volver a abrir. Entonces creo que los ciudadanos, que son algunas de las características de este estado, debemos tener sumo cuidado, y en eso es lo que hay que, la cultura digital, debemos prepararnos en cómo identificar las noticias falsas. Algunas de las recomendaciones: el tiempo puede hacer la diferencia, no dejarse llevar por la emoción. Ustedes, de los activistas aquí que están, los infociudadanos, lo primero que les llegue no deben enviarlo, porque yo sé que hay grupos de organización, hay grupos de WhatsApp, que es uno de los que más se emplea para enviar información, y con ella también van los bulos o la información falsa. Hay que detenerse y decir, ¿esto será cierto o será falso? Mientras más, entre comillas, novedosa, mientras más extravagante sea la noticia, hay que dudar más de ella. Incluso a veces vemos
en chats de periodistas donde preguntan cosas que uno agarra y mira y dice, no, esto es falso por donde se mire. Y hay gente que pregunta, ¿esto es cierto o es falso? ¿O es verdad? ¿Quién lo confirma? Bueno, y muy bien que lo pregunten, porque si no se quedaría mal. Antes de compartir, googlea la noticia para ver si la tiene algún portal importante. A ver si es verdad noticia. Si es una noticia, ya debe estar publicado en esa gran biblioteca que se llama Google. Otra de lo que debemos preguntarlo, ¿quién dijo esa noticia? ¿Quién dijo esa información? ¿Está la respuesta o no? ¿O es falsa? Ejemplo, aquí cuando el proceso de protestas, para unos protestas, para otros guarimbas, se dijo una noche, y eso circuló por todos los WhatsApp, que en fotos en La Pedrera habían acribillado un autobús con no sé cuántas personas, habían muerto 20 personas. Hay en el colectivo, en el imaginario colectivo, hay quienes aún creen que eso es verdad y que los medios no lo sacamos, ni los periodistas, porque bueno, porque somos unos vendidos, porque el gobierno nos compró, y eso era completamente falso. Pese a que se desmintió, lo que quedó fue la mentira, no el desmentido. Y eso pasa en todas las informaciones. Comprueba los links y citas textuales. Duda de la noticia sin referencias o declaraciones. Si es una noticia que no tiene ninguna cita textual, ninguna fuente que lo haya dicho o algún personero, hay que dudarlo. Probablemente es falso, es muy fácil sentarse y escribir. En este momento se cayó el puente que lleva a Cúcuta. ¿Quién lo dice? ¿Dónde está la veracidad? ¿Dónde hay un elemento que pueda decir esto es verdad? Una imagen dice mucho, una foto puede revelar más de lo que dice su descripción. Es muy fácil a través de Google comprobar cuando una foto es falsa y cuando una foto es verdadera. No hay que ponerse a comunicar en los grupos y decir, como lo dice mucha gente, mire lo que me llegó. No, debo ser responsable como ciudadana y muchísimo más como periodista, pero en este caso estamos hablando de el infociudadano o periodismo comunitario o periodismo ciudadano, que como lo dije al principio, a veces está reñido el término periodismo ciudadano, porque incluso creo que hay alguien ahí que hace una pregunta cuando estaba hablando Oscar y dice, ¿y dónde queda el ejercicio ilegal? Hago un paréntesis, en Venezuela es uno de los pocos países, ejemplo, en Colombia no es así, donde para usted ejercer el periodismo se dio en personas que ya lo practican, pero hace años, y estar inscrito en el CNP. El que no esté inscrito en el CNP se dice que es ilegal. Ok, la ley no se cumple, la gente siempre alega que eso no debería ser, pero esa ley no ha sido derogada. Entonces, por eso yo en este caso prefiero hablar de infociudadanos. Cuando en una noticia hay demasiada publicidad, que usted lee publicidad, tiene también que dudarlo. Algo pasa, porque es un portal con noticias realmente extraordinarias. Y digo que valga la redundancia porque la noticia también es algo cuando ocurre algo extraordinario y no lo común y corriente. Entonces hay que dudarlo. ¿Qué interés hay? Porque en una nota tan corta, por lo general son cortas, 20, 25 líneas, hay tanta publicidad. Ahí hay que pensar, decir, aquí hay algo raro, esto es falso. ¿Quién es quién? Busca el registro de la página. ¿Qué página es? ¿Cuánto tiempo tiene? Muchas noticias parecidas o no tiene ninguna. Estas son algunas de las características que debemos saber. Vamos a decir, cuando nomás no llega, es lo más sencillo, es lo más fácil para un ciudadano, para que no se pongan a transmitir esas informaciones que son realmente falsas. Y cuando la gente le quiere compartir, busca qué medios son verificados. Ejemplo, La Nación es un medio verificado, todos los conocen, así como muchos, está CNN, BBC Mundo. En Venezuela, pues los medios, todos los que
que tenían cabecera y aún tienen cabecera en impreso, y todos los digitales, La Patilla, Cocuyo, todos estos son medios que uno sabe que son referencia, que se equivocan y de vez en cuando pueden caer también quizás por la premura, que no debería ser excusa en noticias falsas, es cierto, pero por lo menos las personas saben que si se equivocan, pues hay que decirlo. Nos equivocamos, bueno, fue una noticia que corrió. Y en este caso, como lo explicaba Oscar, las comunidades, cualquier persona puede decir aquí, no, pero dígame, para que un medio, para hacernos noticia de una comunidad, de una localidad, de un municipio, ejemplo, del Táchira, de Seboruco, pues, en este mundo globalizado de hiperinformación, precisamente está cobrando vigencia lo local. Lo que debemos es tener, sin ser periodistas, ser ciudadanos, incluso, y si somos periodistas más, si somos activistas, infociudadanos, que nos interesa. Y para yo tomar fotos, para yo enviar información, para yo verificar, no necesito ser periodista, necesito ser una ciudadana que me interesa la información. Debo tener lo que se llama olfato, decir, esto puede ser noticia y a un medio le va a interesar y puede ser incluso noticia mundial. Ejemplo, en un señor que tiene 112 años y bueno, se sacó la noticia, alguien llegó y dijo de su familiar, quería que le publicaran porque una social, porque el señor cumple 112 años y la persona misma hizo su notica, la envió. Si esa persona cumplió una labor de periodista y no lo era, pero tuvo un olfato y esa noticia luego se volvió mundial porque resulta que el señor es uno de las personas más viejas, más longevas de todo el mundo. Y ahora, bueno, es una personalidad dentro de lo que cabe, dentro de su estándar, porque ahora que estaba de quinto y se murió el número 4 y ahora se murió el 4, él subió a 4, siendo las personas, y es de Seboruco. Esto lo doy como un ejemplo de cómo una noticia local se convierte en internacional. Y en este caso, los líderes comunitarios deben, por eso, tener mucho... apropiar, saber qué puede ser importante. No solamente, en este caso sería una noticia que llama la atención que una persona en el Táchira o en Venezuela tenga 112 años y todavía pues esté viva, sino también lo que hablamos. Ahorita en Cuba hay un portal que se encarga de llevar todo lo que es el cambio, los problemas por el cambio climático a lo comunal. O sea, ellos ahí buscan todo lo que yo le digo, se apropian de todos esos conceptos y se dan cuenta que allá tienen problemas, han cambiado, tienen problemas de agua, tienen problemas de tala, han cambiado, el clima va cambiando, las temperaturas y todo eso es el cambio climático. Esto lo doy como un ejemplo de cómo una noticia, un tema que es internacional se puede llevar a algo totalmente local. Y en eso está la preparación que tengan los líderes. Porque vamos a decir, uno estudia 5 años en la universidad y tiene el trajín de años y años en la profesión. Los líderes comunales no, ellos no tienen por qué saber la jerarquización, saber cuál es el título, saber cuál es la foto, pero sí deben tener como un olfato y de hacer visible sus problemas. ¿Cómo? Bueno, mandándolos por WhatsApp, que yo sé que lo usan mucho, etiquetando a los medios, etiquetando a los periodistas para que sus notas, para que sus problemas se hagan virales y para que alguien diga, un periodista que tenga el olfato, diga, aquí hay una noticia, me voy para allá, lo llamo, lo busco. Un poco ese es de lo que se trata. Para no entrar en polémica, entre comillas, comunicadores, porque la palabra comunicador es mucho más amplia que el periodismo. El periodismo solamente es una parte de la comunicación y la comunicación la podemos ejercer todos. No necesito estudiar en la universidad, ni tener CNP, ni nada. Para yo comunicar necesito tener las habilidades.
Muchísimas gracias, Omaira, excelente, excelente. Muchísimas gracias de verdad por tu intervención muy didáctica. Esa presentación la pasaremos por todos nuestros talleres, seguro que sí. Bueno, quiero saludar a mi querido amigo David. David, yo conozco a David desde hace mucho tiempo. Yo era muy niña, David, por si acaso. Era muy niñita cuando te conocí, pero tenemos una amistad muy grande y nos ha unido siempre un cariño muy especial. David nos va a hablar sobre los canales digitales disponibles para ese periodismo ciudadano o comunitario o ese infociudadano. Y cuáles serían los elementos formales para la construcción de medios digitales de infociudadanía en un país donde viven cerrando y donde viven amenazando a los periodistas, a los reporteros, a los medios de comunicación. Cómo esos líderes comunitarios pueden construir esos medios digitales. David Morán es empresario y es consultor independiente en el sector de planificación estratégica y también asesor político, porque allí también lo conocí. Es máster en finanzas y mercados globales de la Universidad de Georgetown. Trabaja todo el tema de finanzas también como asesor. Y es uno de los fundadores del sitio web de Noticias La Patilla, antes lo fue de Noticiero Digital y de otras plataformas que han sido en diferentes instituciones. Bienvenido, David, gracias por aceptar la invitación de Mujer y Ciudadanía y Espacio Civil. Alejandro Arma, presidente de Espacio Civil aquí presente, te saluda y, por favor, instrúyenos. Bueno, ahí está, todavía sigue siendo una niñita, por favor. Muchas gracias por la invitación. También muchísimas gracias a Oscar y a Omaira por su excelente presentación. Yo voy a tocar un tema diferente a ellos. Yo creo que ellos, en la parte de los reporteros ciudadanos, yo creo que es el término correcto para utilizarlo, porque lo que hacen es reportar algo. Lo explicaron suficientemente. Solamente agregaría que en esa parte tan odiosa de la noticia falsa, en la vida práctica, ustedes que manejan redes sociales, si no tiene fecha y si no tiene un link, descártenla. Eso no tiene sentido, porque las partes virales se hacen precisamente con fracciones de noticias ciertas con fracciones de noticias falsas. Entonces, tú al ver lo que es cierto, das lo falso por cierto. Entonces, una de esas es la ausencia de fecha para que pueda seguir rodando un día, el otro en la red. Yo me voy a referir más a la comunicación. Y es donde ustedes tienen el mayor espacio. Yo estoy en este negocio de hace 18 años, con Noticiero Digital y posteriormente con La Patilla. La Patilla no solamente es un portal nativo digital. ¿Qué significa un portal nativo digital? Que jamás pensamos hacer nada en papel. Y ese fue el diseño. ¿Por qué? Porque en mi profesión, yo soy ingeniero industrial, pero hago prospección de lo que viene. Entendí que esto se iba a mover de la manera que se está moviendo y ya se las voy a explicar en unos minutos. Por lo tanto, La Patilla es un medio que tiene un portal, pero participa en un ecosistema de redes y cada una tiene una función específica de esa red o una fortaleza sobre las otras redes. Está Twitter, que yo la llamo que es la plaza pública. Es como si ustedes estuvieran sentados en la Plaza Bolívar y oyen a la gente decir cosas y ustedes dicen cosas, pasa el pregonero y ustedes lo oyen, pues, y opinan también. Está Facebook, que es una red también muy grande. Es como ese es como el club social de ustedes, ahí donde están los amigos, ahí donde intercambian las fotos más personales, los cumpleaños, etc. Luego tienes YouTube. YouTube es el gran cine del siglo XXI. Más, YouTube tiene unos contenidos de una calidad insólitamente buenos. Contenidos que inclusive compiten en calidad con muchos que producen universidades. Muchos son, ahí hay contenido técnico y profesional que llega primero a YouTube, que llega a las universidades. Por cierto, ahí tienen una cantidad sencillamente impresionante
de temas sobre cómo se hace periodismo, cómo se informa, cómo se redacta, cómo se escribe. Y es totalmente libre, porque otra de las cosas que tiene este mundo digital, que comenzó con la revolución de Internet, que el conocimiento lo ha abaratado, lo ha hecho muy, muy, muy barato. Por lo tanto, también hay que tener cuidado. Fluye mucha información, mucha de mucha calidad, pero también muchísima de muy mala calidad. Fíjense, este sistema de comunicación moderno es, vamos a llamarlo, el término correcto es heterárquico. Es decir, son nodos. Eso es un término que yo lo escuché por primera vez en el año 80, cuando yo estaba cursando mi primer curso de computación, cuando estudiaba ingeniería en la Universidad Católica. Es decir, son nodos que intercambian conocimiento, acciones, pueden coordinarse o no coordinarse, pero ninguno tiene una autoridad jerárquica sobre el otro. Y esa es la esencia de las redes. En las redes ustedes son tan importantes como cualquier otro que esté participando en esa red. La diferencia es que se trata de hacerlo, esa estructura jerárquica, la tratan de hacer jerárquica en cuanto al número de likes, el número de seguidores, etc. Y más recientemente, las redes están incurriendo para mí en una práctica sencillamente terrible, que son los de editores. Y eso cambia totalmente la naturaleza, por lo menos de estas redes más conocidas, como es Facebook, como es Twitter, y como es YouTube. En esa red y en esa estructura jerárquica, la calidad es lo que determina si ustedes van a ser bien leídos, van a ser replicados o no. Y no solamente el que tenga la oportunidad de tener un teléfono móvil y se encuentre en un lugar donde haya algo, una foto espectacular, no. Sino que en la forma que ustedes escriben, en la forma que ustedes describen, es decir, en la forma que ustedes se comunican, ustedes van a tener ventajas o no de esas redes, que además son redes no solamente que son gratis en el sentido de que ustedes pueden acceder, tener acceso a ellas sin pago, sino que además pueden obtener beneficios de participar de esas redes. Hay youtubers que hacen reportajes específicos. Hay youtubers que se dedican a hablar de plantas. Hay youtubers que se dedican a hablar de pinturas. Bueno, y esos youtubers tienen una cantidad de visitas que les permite tener ingresos por 300, 400 dólares al mes, porque dicen cosas que a la gente le interesa. Y ese es el fundamento de la comunicación. Si la comunicación es aburrida, es propaganda, es falsa, como la que hace el régimen venezolano, la gente no lo ve, simplemente no lo ve porque no lo atrae. Ahora, si la información es de calidad, es pertinente, no solamente como noticia, sino como un comentario, como un análisis de algo, porque la comunicación es muy, como lo digo la profesora Omaira, la comunicación es bastante más amplia que reflejar una noticia, ¿no? Pero en todo caso, siempre la comunicación tiene que tener el elemento que es lo que hace, sin ser periodismo o siendo periodismo profesional, que es la referenciación de lo que se está hablando. Es decir, usted siempre tiene que procurar explicar qué sucedió, qué está sobre qué está hablando, cuándo, cómo y si es posible el por qué. Si ustedes tienen esas preguntas en mente y ya sea una foto, la van a poner, dice, esta foto es de ese boruco, el día tal, a la hora tal. Ya con eso, ese testimonio gráfico ya adquiere un valor infinitamente superior a decir, mire, esta foto la tomé en ese boruco, pero no la referenciaron. Es decir, pierde el valor comunicativo porque sin la referencia
no hay comunicación. La comunicación se da cuando uno emite algo y el otro lo puede interpretar en su justa dimensión. Es decir, la comunicación fundamentalmente trata de reflejar verdades. Y esa es por lo menos la lucha que siempre tiene el periodismo profesional, pero además la lucha que tiene el que analiza, el que dice que en Venezuela hay una crisis económica. Por eso estos gobiernos socialistas borran las cifras oficiales, ya no sabemos cuánta electricidad se genera en el sistema interconectado, que antes uno lo veía en tiempo real. No sabemos cuánto es el índice de escasez, no sabemos cuánto es el índice de pobreza, es decir, las cifras que estaba obligado a reflejar el gobierno para que nosotros los venezolanos pudiéramos tener guía para nuestra toma de decisiones, las borran. Porque entonces en Venezuela se viven varias luchas. No solamente contra las posibles noticias falsas, que ese es para mí el menor de los males que puede enfrentar la comunicación digital en estos tiempos, sino que en el caso particular de Venezuela se vive una lucha entre la verdad y la mentira. Para el socialismo, la verdad y el lenguaje recto son sus primeros enemigos. Pero eso es lo que le da la calidad a la comunicación. Es decir, que uno pueda referenciar lo que uno está hablando o apoyar con otras referencias lo que uno está tratando de mostrar. Eso es en esa parte, ¿no? Luego, lo otro. Vivimos censura. Es terrible. Yo soy socio de un portal que está bloqueado por CanTV. Por CanTV pasa el 60% de la comunicación digital en Venezuela. Ahora, ¿qué hace uno? Se cierra de mano. Y no solamente está bloqueada la pastilla, hay otros que están bloqueados, pero es que además Conatel ordena a las otras privadas, por ejemplo, como Digitel, que nos bloquea cada cierto tiempo, u otros prestadores de servicios de Internet, y además a otros 1.500 portales que están bloqueados en Venezuela. Infobae, para poner uno de los portales de mayor tráfico en Latinoamérica, el portal argentino, está bloqueado. Punto de Corte lo bloquean, el de César Batiz, no me acuerdo ahorita, el Picasso, lo bloquean, el Nacional lo bloquean. Entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, vamos a utilizar las herramientas más modernas precisamente para evitar eso. Y esos son los VPN. Son programas, para simplificárselo, que ayuda a que usted enmascare el sitio donde está y por lo tanto engaña al sistema de bloqueo que tiene el gobierno. Y le pone a usted que usted está conectándose, aunque esté desde Venezuela, que su teléfono o su computadora se está conectando desde Australia. Entonces, ese tráfico no lo puede bloquear este sistema, por lo menos hasta ahora lo que están utilizando, ese sistema de bloqueo que tiene. Bueno, ahora vamos entonces con las redes. En Twitter, usted sigue a quien quiere. Y a quien quiere lo sigue usted. Es decir, es heterárquica. Busque seguir a los que tienen el bichito azul. Que esos son personas verificadas por Twitter, que su identidad está perfectamente comprobada. Son personas que su oficio ha sido también comprobado por Twitter y eso es una ventaja que tiene. Igual en Facebook. Siga en Facebook lo que tenga, lo que ustedes crean que mejor referencia en las noticias. Yo recomiendo a los que se inician también en esta cosa de informar comunitariamente, que hagan videos de YouTube. El tener la cara, el oír la voz, la humanización de lo que usted está transmitiendo, es muy importante. Y a los que ha ayudado en eso han tenido mucho éxito en lograrlo. Los videos en YouTube
hágalos de 3, 4 minutos. En 3, 4 minutos te puede decir, bueno, pues una cantidad de cosas enormes. Puede comentar, puede informar, enorme. Pero YouTube tiene esa característica que es su voz, es su cara, y por lo tanto causa mayor empatía. Al causar mayor empatía, usted va a tener capacidad de atraer a mayor número de personas hacia su canal. Y como tiene el testimonio gráfico de lo que está mostrando y su cara que lo está diciendo, ya usted está ganando un paso importante en términos de credibilidad. Lo otro es en los chats. Usted puede hacer listas de difusión en WhatsApp, puede tener canales en Telegram. Un canal en Telegram es algo interesante porque es bastante más robusto el poder poner noticias ahí, que la gente se vaya agregando a ese canal, que hacerlo como por lista de difusión de WhatsApp o chats abiertos por WhatsApp. Yo los chats los limito mucho a chats profesional, es decir, donde se discuten temas específicos. Digamos, yo soy miembro de la Comisión de Energía de la Academia de Ingeniería de Venezuela. Ahí hay un chat específico donde se discuten el tema de la energía, no solamente de Venezuela, sino del mundo. Usted puede crear un chat de agua, que es una cosa muy importante. El chat eléctrico de la zona donde lleven el registro de la falla. Porque ante la ausencia, y ahí es donde cobra valor el empoderamiento ciudadano a través de los mejores reportajes y los mejores registros, en la medida que ustedes vayan creando la información pertinente que los gobiernos tratan de borrar, en esos momentos ustedes van a imponer la verdad. Y en esos momentos van a pasar a ser, como presión ciudadana, más poderoso que el burócrata que le está negando a ustedes lo que ocurre en sus comunidades. Con esto cierro. Esto apenas comienza. Este mundo de Internet, vamos ahorita, el mundo se está digitalizando de una manera insólita. Ya hay fábricas que básicamente el 80-70% de las operaciones que hace 10 años se hacían por humanos y ahorita lo están haciendo máquinas con unos niveles de precisión mucho mayor que lo que tuvieran. Nosotros competimos, los medios digitales competimos con agregadores de noticias automáticos. O sea, es decir, nosotros también vamos a tener que ir moviéndonos para irnos adaptando a los nuevos tiempos y a los nuevos retos. Pero por el otro lado, hay una cosa excelente. La tecnología es deflacionaria y donde más se nota esto que le acabo de decir es precisamente en el mundo de las comunicaciones. Hoy se venden teléfonos celulares con una capacidad que hace apenas 4 años esos teléfonos no bajaban de $1,000. Hoy se venden por $30 o $40 con eso. Los anchos de banda son cada vez mayores y son cada vez más económicos. Y el salto que se está dando en el Internet satelital, ustedes lo van a ver, eso va en los próximos meses, eso va a ser explosivo. Ya va a empezar la gente de SpaceX a dar cobertura mundial de Internet satelital. OneWeb viene en camino también con eso. Se están haciendo satélites de este tamaño. Miren así, este es mi celular, este es un Samsung. Hay satélites que son de este tamaño y como de este grueso. Y puede haber miles de satélites de esos lanzados en un solo cohete. Y eso va a abaratar tanto el Internet satelital como a $5 o $6 mensuales. Es decir, y además esto le va a poner un reto a la censura enorme, pero también le va a poner un reto enorme al ciudadano. Es decir, la tecnología de las comunicaciones les va a poner a ustedes el equivalente a una moto de alta cilindrada entre las piernas. Va a ser la responsabilidad de ustedes saber manejar esa moto. Si la aceleran mucho sin tener la destreza, se van a estrellar y se van a matar. Y la consecuencia va a ser que ustedes
como personas son las que van a sufrir el daño irreversible en su credibilidad. Y por eso yo siempre apuesto a la responsabilidad de la gente. En las redes, en internet, hay toda una cantidad de material didáctico para que ustedes mismos puedan alimentarse, y yo estoy seguro que se van a sentir muy motivados a aprender y hacerlo cada vez mejor. Oye, gracias a ti, mi querido David, de verdad que bien interesante. Tenemos muchísimas preguntas, Johnny las va a ir leyendo para que vayan contestándolas, se vayan más o menos ustedes mismos ubicando o contestándolas los tres, porque creo que son tres visiones distintas y cada pregunta podría tener la visión de ustedes. Es importantísimo esta parte porque así la gente no se va como con esas dudas que a veces en algunos foros le da como cosas, ay, que voy a hacer una pregunta tonta, yo hice una ahí que quiero que me la conteste, a lo mejor es tonta, pero yo tengo mis dudas, pues. Así que invito a todos, que aquí todas las preguntas son importantes, interesantes, y tenemos que aprovechar estos expertos para nuestras inquietudes. Gracias. Un saludo a Oscar, a Omaira y a David, grandiosas exposiciones, felicidades y muchísimas gracias por compartir esa información. A continuación voy a leerles algunas preguntas y comentarios que han dejado algunos de los participantes. Pueden ir tomando notas en ese sentido. Numa Pompilio, esta pregunta la hizo cuando Oscar estaba hablando de los manuales de la ética del periodista y del periodismo y todo esto. Ella pregunta dónde se buscan esos manuales. O sea, dónde se buscan esos manuales, dónde se buscan esos documentos a los que hacía referencia Oscar más temprano. Domitila Peña pregunta, ¿cuál es la relación entre infociudadanía y ejercicio ilegal del periodismo? Creo que de alguna forma Omaira la había abordado un poco la pregunta, pero sería interesante si se pudiera profundizar un poquito más en ello. ¿Cómo promover el ejercicio de la infociudadanía como un instrumento democrático de empoderamiento ciudadano? Repito, ¿cómo promover el ejercicio de la infociudadanía como un instrumento democrático de empoderamiento ciudadano? Esa pregunta también era de Domitila. Seguimos con Reinaldo Mora. ¿Qué herramientas recomiendan para diferenciar imágenes antiguas de las recientes? Esto lo pregunto porque se han difundido imágenes en redes de hechos que sí fueron ciertos, pero no corresponden con la actualidad. Es decir, un hecho actual. Wilmerly Carreño, licenciado Mayra, gracias. Oscar, eres genial. Nubia Moreno, saludos y cariños para Alejandro Armas. Y Aixa Armas pregunta, ¿hay alguna forma de que los ciudadanos creen sus propias plataformas de infociudadanía? ¿Y vale la pena ese esfuerzo para las comunidades? Es lo que tenemos hasta ahora. Pueden ir respondiendo. No sé en qué orden van a responder. Aixa. Yo creo que empezamos por las damas. Omaira, empiezas tú con las preguntas, después sigue Oscar y la visión de David de estas mismas preguntas. Ok, yo voy a comenzar a responder un poco lo que ya dije, pero quizás lo voy a más en forma de la respuesta. ¿Cómo hacemos para que el infociudadano no se convierta en un periodista ilegal? Es un poco lo que yo le dije. En Venezuela, los únicos facultados para ejercer el periodismo son los inscritos en el CNP, tener un carnet. Y el carnet se da cuando uno presenta su título. Por eso yo hablo de comunicación comunitaria, de comunicación ciudadana y no de periodismo, porque el periodismo evidentemente es una técnica. Es una técnica que, bueno, lo aprendemos quienes vamos a la universidad. También hay quienes no han ido y son excelentes periodistas, pero siempre tienen ese rótulo de ilegal y siempre está esta lucha de que el periodismo pues tiene que ser solamente para los periodistas, pero comunicar, formar grupos de WhatsApp, educar, decir los problemas de comunidad, hacerlos visibles, publicarlos y hacer hasta una plataforma, como se está diciendo. Eso para nadie está prohibido con este auge de Internet. Les doy un ejemplo. En Argentina, por Facebook, hay algunos medios
comunitarios, que se llaman medios, pero son, por supuesto, dependientes de la red social Facebook, donde los ciudadanos publican todos sus problemas, hablan de la corrupción local, de las alcaldías, hablan de todo, o sea, son periódicos hechos por ciudadanos. De repente después que han agarrado alguna forma se incorporan algunos periodistas, pero ha sido iniciativa de los ciudadanos. Y creo yo que, como lo dijo el experto, Facebook es quizás la plataforma más usada, sobre todo por las personas adultas, porque Facebook no recuerdo cuál fue el término que él utilizó, yo lo llamo la parte social, yo lo llamo así como el gran álbum, donde se meten las personas para ver a la mamá, a la tía, al abuelo, al amigo, entre comillas, para chismear, para saber las novedades, pero a su vez puede consumir información importante. Hay personas que la única información que consumen es la que ven a través de Facebook, es decir, doy el ejemplo pues que me corresponde, de Diario La Nación. Yo tengo vecinos que no se meten por la página formal, sino a través de Facebook. ¿Qué pasó? Que no en la noticia, toda la consume. Yo de verdad recomendaría tratar de, si hablan de una plataforma gratuita para un inicio a través de Facebook. Qué mejor que plantear sus problemas comunitarios, no solamente problemas, sus logros, incluso cursos a través de esta plataforma. Y eso es comunicación, no es periodismo. Ustedes no tienen que hacer una entrevista y no tienen que saberlo hacer porque no han estudiado los ciudadanos para eso. Para eso estamos nosotros. Si tienen periodistas, colaboradores, por supuesto que ellos lo van a hacer, pero una foto de los logros y de los problemas sí la puede hacer cualquiera. Un video también la puede hacer cualquiera. Entonces, utilizar estas redes con fines, yo lo llamo profesionales, en este caso comunitarios. De verdad que me parecería un acierto y creo que no son prácticas que están muy alejadas, las hay en otros países y quizás aquí pues por lo que hablamos también, ya lo hablamos, por tanta precariedad, por tantos problemas, por los servicios, se hace difícil, pero tampoco creo que sea imposible. Óscar, cuéntanos tu visión. Sí, bueno, primero a responder la pregunta de los manuales, eso se pueden conseguir en internet. Hay lo que llaman manuales de estilo de cada uno de los periódicos de renombre. Hay creo que incluso un manual de estilo del Nacional, hay manual de estilo de EFE, manual de estilo de BBC. Todos esos manuales de estilo son útiles para tener una visión quizás pues, general de cómo se ejerce el periodismo y qué enfoque le da cada medio a las noticias, ¿no? Porque esos manuales de estilo también hablan sobre cómo tratar las noticias falsas, cómo tratar ciertos tipos de noticias. Entonces siempre es bueno, si ustedes quieren expandir sus conocimientos sobre el periodismo, es una buena fuente de referencia para hacerlo. Bueno, a mí me parece interesante la pregunta sobre cómo ejercer la comunicación dentro de la comunidad, ¿qué otros medios hay? Pues me imagino que muchos de ustedes han escuchado sobre el proyecto, esta iniciativa de Bus TV. Ellos han hecho cosas interesantes de cómo difundir la información. Ellos se montan en un autobús y simplemente leen las noticias. También hacen carteleras, están haciendo ahora con el tema de la pandemia, porque la pandemia es una cosa que no tocamos mucho aquí, pero eso también nos ha cambiado cómo procesamos y difundimos la información, y lo va a cambiar mucho más porque nos impulsó mucho más a lo digital. Pero como hay una división digital en el país, hay muchos que tienen acceso, pero hay otros que no, pues es interesante ver estas iniciativas como las de Bus TV para obtener ideas. Por ejemplo, una cartelera que sé que también Mujer y Ciudadanía lo está proponiendo en sus foros, hacer carteleras comunitarias. Eso es muy interesante de explorar porque son nuevas formas, bueno, son viejas formas de comunicación que pueden ser útiles hoy en día. Bueno, uno tiene que ponerse creativo, la verdad, para poder comunicar hoy en día, porque hay mucha información, estamos saturados de información y a veces es importante saber cómo filtrarla y cómo comunicarla también. Qué énfasis se le debe dar a alguna cosa sobre otra. Todo eso
detalles de cómo se codifica la información, es importante conocerla para saber a qué público llegarle. Porque ustedes también, como líderes comunitarios, tienen un público. Claro, es ideal que le llegue la información a todo el mundo y que todo el mundo la asimile y la consuma y la digiera. Pero sabemos que no todo el mundo consume las noticias de la misma manera, porque el teléfono, muchos de nosotros lo utilizamos para informarnos, pero la gran mayoría no lo utiliza para informarse. La gran mayoría utiliza el teléfono para chismear, para hablar con la familia, para ver pornografía, para ver películas, o sea, el teléfono diversifica mucho el cómo se consume la información, porque todo eso que mencioné es información. Todo eso es información. Y la información de las noticias, lo que nos interesa a nosotros y a ustedes como líderes comunitarios, ustedes tienen que codificarla para que le llegue a la audiencia a la que ustedes le quieren llegar. Porque como dice el amigo David Moral, también hay una plaza pública, hay un club, y en todos esos hay unos códigos específicos para cómo llegarle mejor a la persona que está en la plaza pública, a la persona que está en el club. A los jóvenes, por ejemplo, ahorita los jóvenes no están entrando tanto a Facebook, pero están entrando en TikTok. Entonces, ver de qué manera el periodismo puede influir dentro de TikTok o influir dentro de Instagram, que son plataformas donde la información se codifica de diferentes maneras y hay que aprender cómo utilizarla. Y ya sabemos, porque indiferentemente de las noticias, nosotros tenemos que aprender esos códigos para poder socializar también, porque son redes sociales y por ahí socializamos con nuestros familiares, con nuestros amigos, y tenemos que ver, oye, en TikTok lo que se hace es hacer ¿cómo que se llama? Sí, lip syncing de ciertas canciones. Entonces, ¿cómo se hace? O también de comediantes. Todos esos son códigos que uno va aprendiendo con el auge de las redes sociales. Y hoy puede ser muy popular Twitter, mañana quizás Telegram se monte, el otro día WhatsApp es el que está de moda, TikTok quizás falle y entre otra vez WhatsApp. O sea, hay muchos cambios en cómo uno consume la noticia y pues uno tiene que estar siempre a la vanguardia. Pero estos métodos tradicionales como las carteleras son cosas que nunca pasan de moda. Porque si mañana se caen todos los satélites, hay una tercera guerra mundial, cualquier cosa que pase, eso no va a acabar con el periodismo. Y nos hemos dado cuenta aquí en Venezuela, porque con todas las limitaciones y todos los obstáculos, nosotros estamos dando de qué hablar mundialmente del periodismo, porque esta semana incluso, valga la redundancia, felicitar a todos los periodistas que han ganado premios con sus reportajes. Entonces, a pesar de que no haya los medios o las plataformas para comunicarnos, aunque sea en una fogata, vamos a regresar a la edad de piedra y vamos a comunicar, vamos a informar. Entonces, es bueno tener todas las cartas sobre la mesa para poder comunicar a nuestras comunidades lo que es de relevancia e importancia. Excelente. Ahora vamos a oír la versión de la patilla, la respuesta a estas preguntas que nos hacen nuestros líderes comunitarios. Bueno, en realidad la respuesta de David. Bueno, les decía que en las redes, en Internet, hay muchísima información sobre periodismo. Y se me ocurre ahorita, de memoria, un portal que se llama Clase de Periodismo. No solamente tiene tips, y como ese portal hay muchos otros sobre redacción, etcétera, sino herramientas útiles para periodismo, herramientas para hacer gráficos, herramientas para hacer mapas, herramientas, es decir, todo lo que se necesita para referenciar, herramientas de VPN. O sea, es simplemente cuestión de buscar. Pongan clase de periodismo en Google y ustedes verán la cantidad de referencias que les va a salir. Miren, con respecto a los portales, a los grupos, a crear cuentas, hay dos preguntas primero que uno se tiene que contestar. Uno, ¿quién es
mi mercado? O sea, ¿a quién me voy a dirigir? O sea, ustedes cuando montan algo no están pensando que lo va a leer Donald Trump o lo va a leer la reina Isabel. O sea, ¿quién creen ustedes o quiénes desean ustedes que lo vaya a leer? Eso es lo primero. Al tener eso, quizás eso le ayude a escoger cuál de las múltiples opciones que hay en redes sociales ustedes pueden utilizar. Eso es lo primero. Lo segundo, ¿qué tiempo le voy a dedicar? Porque si usted va a tener una cadencia de una información diaria o de un análisis diario, es diferente a que lo haga una vez por semana o que lo haga una vez cada 15 días. Entonces, si usted va a hacer algo cada 15 días, bueno, la respuesta es un blog, y además los blogs son gratis, no tienen ni que pagar eso. Pero usted va a tener una audiencia bastante más limitada si usted quisiera estar llegando, digamos, a una comunidad como Petare, que es una comunidad grande, informando sobre, digamos, los problemas comunes que tiene Petare. Es decir, quizás entonces usted, ahí lo adecuado sería crear un canal en Telegram, como le dije anteriormente. Si no tiene respuesta a esas dos preguntas, tómese su tiempo hasta que las tenga. Porque si no va a ser un esfuerzo que se va a sentir frustrado y no va a saber. Cuando se esté contestando esas preguntas, además busque asesoría, busque gente que lo pueda ayudar y que le pueda describir cada una de las bondades que tiene cada una de esas redes. Son redes muy diferentes, con usuarios muy diferentes, con horarios de uso, además, muy diferentes. Por ejemplo, les pongo un ejemplo. La Patilla trabaja 365 días del año. Eso es una cosa, es un esfuerzo que se hace desde hace 11 años así. Y coloca unas 180 noticias al día, notas, ya sean artículos, noticias, etc. Eso en diseño necesita un esfuerzo, una plataforma, un alojamiento en una página, un proveedor que aguante un tráfico. Uno tiene que defenderse de posibles ataques, tiene que contratar entonces protección, digamos, ingenieros que sepan proteger los portales de los ataques, porque siempre, digamos, los medios independientes en países socialistas son objeto de ataque, pero también los medios libres en países libres son objeto de ataque. Entonces, dependiendo de lo que usted quiere hacer, va a escoger uno o el otro. La tercera pregunta es, ¿en qué soy bueno? Si usted es muy bueno con fotos, posiblemente Instagram sea su lugar porque Instagram, la naturaleza de Instagram es utilizar un lenguaje memético, es decir, una figura con algo que comente sobre esa figura. Ahí no va a encontrar un análisis profundo, pero sí pueden encontrar una muy buena foto, porque esa es la esencia, digamos, de eso. Si quiere compartir en círculos más íntimos, está Facebook. Si quiere ser activo en los breaking news en la plaza pública, bueno, habrá una cuenta Twitter. Pero en los medios estos comunitarios, si se van a dedicar a la comunidad como su mercado meta, si van a poner, digamos, alguna foto o algún comentario, bueno, yo les recomiendo, abran un blog y utilicen Facebook y Telegram como canales de difusión de esas noticias. Cambio. Excelente, gracias. Muchísimas gracias, David. Bueno, queremos aprovechar para saludar a nuestra querida Zulma López, hablando de periodista, nuestra periodista de Espacio Civil en el Táchira y nuestra colaboradora en Mujer y Ciudadanía Táchira, y también a Carolina Córdoba, miembro activo de Mujer y Ciudadanía, a Moravia Orozco, también a nuestra querida María Fernanda Laizami, a Diego, a toda esta cantidad al padre Neira, Orlando Neira, que trabajan con nosotros desde allá. Muchísimas gracias por acompañarnos y por ser nuestro soporte en todas estas actividades
que lo que está buscando es una mejor sociedad y un mejor mundo. Hola. Bueno, sí, yo viendo esto, como dije por ahí, que me gustaba el término utilizado ahora, ¿no? Porque nosotros siempre trabajamos, inclusive con las comunidades, con periodismo comunitario, pero más que todo era para hacer las denuncias y enseñábamos todo el esquema que tienen que hacer para apoyar eso. Pero ahora yo veo que, claro, siempre había como esa pequeña discusión entre, esa pequeña discusión entre los periodistas y que no éramos periodistas. Pero nosotros lo que queríamos era que llegara la noticia, que se trasladara la noticia, que un dirigente o una persona en la comunidad pudiera de manera bien esquemática, puntual, con su objetivo, lo que quería transmitir. Y eso era lo que dábamos en los talleres, que ellos aprendieran cómo transmitir una noticia. Lo que yo estoy viendo de aquí desde lejos, con todas las fallas de internet, todos estos medios, para Venezuela, no es cosa que tenemos aquí en Chile, aunque algunas comunidades también las tienen, ¿no? Esas limitaciones es como que tendríamos que volver nuevamente a aquello de la hojita de papel y poder informar, porque bien sabemos que los periódicos no llegan y tampoco llega el acceso a internet. Entonces, ¿cómo logran las personas en las comunidades ante sus problemáticas? Pero no solamente ante su problemática, también en sus pequeños emprendimientos para que los otros los conozcan. Entonces, la idea es cómo comunicarnos con las comunidades ante sus necesidades, sus sugerencias, o sea, cómo esa participación con herramientas tan elementales llegar a ellos y que ellos lo sepan utilizar de una manera con códigos de periodismo, pero sin ser periodista. Eso es lo que quería transmitir. Adelanto que los felicito por el foro, excelentes los expositores y bueno, sobre todo Mujer y Ciudadanía en corazoncito, excelente, me encanta en verdad participar de esto. Creo que ahora voy a participar más porque ya también estoy superando los medios tecnológicos que no tenía. Bueno, gracias. Yo creo que para seguir haciendo un buen periodismo no hay sino que seguirlo haciendo. Tenemos el ejemplo en Venezuela, se han cerrado muchas puertas, los medios impresos, las televisoras, o sea, bueno, ha existido una dieta de medios por diferentes razones, económicas, políticas y a veces un híbrido de ambas, o casi siempre. Y a su vez han surgido nuevos medios y es que en Venezuela, yo siempre lo digo así, lo explico en clase, en el mundo hay ahorita un acomodo y hay los medios tradicionales, sobre todo la prensa, dejó de ser un negocio y se está buscando un nuevo modelo de negocio. Es decir, en todo el mundo el internet ha venido en parte a desplazar esas audiencias masivas, esos lectores y todo ha ido, gran parte, migrando a los nativos digitales o a los medios que con cabecera, ejemplo, en impreso o tradicionales, también tiene su plataforma multimedia. Pero el periodismo sigue siendo el mismo y de hecho en Venezuela tenemos que con todos estos problemas, con toda esta dieta de medios formales que existe, han surgido buenas iniciativas. Se han hecho muy buenos trabajos periodísticos, han surgido nativos digitales que están dando la talla con buen periodismo, con periodismo de alta factura, y no solamente porque ganen premios internacionales como el Gabo, sino porque se nota la producción, son medios, nuevos medios que no tienen nada que envidiarles a países donde no hay ninguno de los problemas que tenemos aquí, ni crisis de papel, ni crisis de servicios como Estados Unidos, como Europa, incluso cercanos como Brasil, pero se está haciendo periodismo. Entonces yo pienso que es eso, más y
buen periodismo es el que hay que hacer, independientemente, así sea en una hojita de papel como hablamos, que en los años 70 esto se llamaba la comunicación alternativa, así sea en el Bus TV, como sea, si vamos a hacer periodismo, tratar de hacerlo mejor por el medio, porque nunca dejaremos nosotros de hacer el periodismo y sobre todo dedicarnos a lo que es la esencia del periodismo, decir la verdad, porque al final y al cabo, ese ha sido desde que nació el periodismo hasta hoy, es uno solo, decir la verdad. Gracias, mi querido Mael. Excelente respuesta, porque creo que sí se está haciendo buen periodismo. Para los ciudadanos, yo creo que es importante también investigar. La investigación es algo que se pierde mucho cuando se hace infociudadanía, porque ustedes son expertos de su comunidad y pues a veces cuando uno se cree experto, pues lanza informaciones sin investigarla. Y también tener una lista de fuentes de expertos, porque siempre hay que corroborar la información con algún experto. Se cayó una línea de luz, oye, ¿quién es el experto, un electricista experto que me pueda informar o me pueda educar sobre la situación para yo poderla transmitir a la comunidad? Yo creo que es importante tener una lista de fuentes de expertos a la mano para corroborar información que les vaya llegando y investigar, que creo que es muy importante. También una de las preguntas que hizo Nubia es cómo llegarle a la comunidad. Hay muchas maneras de llegarle a la comunidad. Nosotros en Alternos hace poco hicimos un proyecto para hacer un noticiero digital con pueblos indígenas y obviamente en las comunidades indígenas pues no hay internet, no hay cómo hacerles llegar las noticias, pero nos dimos cuenta que muchos de ellos tenían, por ejemplo, las canaimitas o laptops o algún dispositivo que permitía introducir los pendrives. Entonces nosotros metimos toda la información, los videos y todo en pendrives y se los regalamos a las comunidades. Y eso era una manera en que ellos podrían tener acceso a la información. Algo parecido se hace en Cuba, por ejemplo, donde, bueno, ustedes saben, ahí la información es muy cercenada. Entonces, hay grupos y organizaciones que llenan discos duros con películas, revistas, música, cosas también de entretenimiento y también noticias. Y todo eso se filtra y se consume de una manera que no es por internet, porque no siempre está disponible, y se llega a difundir la información. Entonces, la idea es quizás buscar maneras creativas en la cual llegarle a la gente. Ustedes como líderes saben cómo comunicarse con su comunidad. Pues la mejor manera de comunicarse es la que ya ustedes saben. Ahora, cómo codificar eso es lo que uno tiene que trabajarlo con investigación y con quizás con expertos que lo ayuden a uno a procesar y filtrar la información. Gracias, Oscar. David, cuéntanos la última pregunta, ¿cuál es tu opinión, por favor? Aiza, si me puedes repetir la pregunta, oí lo que estaba contestando May, pero no oí la pregunta porque estaba caído mi internet. Ok, Johnny te la va a decir. Johnny. Sí, ya la ubico. Aquí está. ¿Cuáles son las estrategias para seguir haciendo buen periodismo pese a las restricciones del gobierno y otros retos sobre los cuales enfrentan los periodistas? Oye, qué pregunta. Bueno, yo creo que el interés de la comunidad no es hacer periodismo como tal, sino hacer buenos reportajes. Y como les dije, o sea, un buen reportaje tiene que tener dos puntas, ¿no? Uno, que sea pertinente en el tiempo, oportuno, interesante. Y el segundo, ya lo han explicado muy bien Oscar y la profesora, tiene que tener la calidad suficiente, hay que investigar, hay que ir, como yo les dije al principio, hay que buscar las referencias necesarias para eso. Y luego apoyarse en las nuevas herramientas. Todos los días salen nuevas y mejores herramientas en el mundo digital. O sea, no usarlas, además son gratis y muchas de ellas están disponibles en línea, que ni siquiera les ocupa espacio en la computadora. Programa de edición de fotos, hay cientos de programas de edición de fotos en línea o programas que vienen inclusive ya
con los sistemas que tiene la computadora, apps que se bajan de las tiendas de Play Store o se bajan apps que editan fotos en los celulares de una manera increíble, ¿no? Es decir, el buen periodismo trata siempre de referenciar la noticia para que no quede duda ninguna que es verdad lo que se está diciendo. El qué, cómo, cuándo, dónde, por qué, esa es la pregunta que el periodista, con todas las herramientas profesionales, trata de presentar. En el ciudadano no se le puede pedir que haga periodismo profesional, no tiene sentido. Es más, les cuento una cosa, esto del periodismo ciudadano comenzó hace casi 21 años con un portal que se llama, todavía existe, Oh My News, OH, My News. Eso está en Corea del Sur y ahí se acuñó ese término de periodismo ciudadano, que siempre me pareció bien erróneo. Ciudadano es como si dijeran el ingeniero ciudadano, porque construyó una casa. No, periodismo es una profesión. Y reportar, narrar, mostrar, es parte de la comunicación. Yo creo que la profesora lo ha explicado suficientemente claro acá. ¿Cómo puedes hacer mejores reportajes ciudadanos? Es eso, que sean pertinentes, que tengan pertinencia en el tiempo y que sean de interés de la comunidad. Ahora, si quieren hacer algo más profesional, es como intervino la vez pasada. Tienen ya que diseñar cuál es su mercado meta, cuáles son las habilidades que ustedes tienen y cuál es el tiempo que ustedes piensan dedicar a esa actividad. Y si va a ser remunerada, no remunerada, porque si lo van a hacer gratis y lo único que necesitan y ustedes quieren que la gente se informe, bueno, está bien, pero si van a cubrir unos gastos, ¿cómo van a cubrir ustedes esos gastos? O lo quieren hacer como medio de vida. Ustedes se asombrarían la cantidad de gente que vive de las redes, vive porque cobran por publicidad que en las redes cobran por las vistas que ellos tienen y les pagan un porcentaje a ellos. Y hay gente que gana muchísimo dinero en YouTube, pero hay gente que un programa de ellos puede tener 900, 1 millón de visitas. Aquí a duras penas pudieran tener 3, 4, 5 mil visitas en un programa de YouTube. Y si es destinado a la comunidad, mucho menos. Entonces, responderse estas preguntas, ahí mismo ustedes van a tener, al responderse esa pregunta, qué capacidad tienen para hacer buen reportaje y qué capacidad tienen para intentar hacer digamos, la mejor referenciación emulando el periodismo profesional de las cosas que quieren ustedes estar difundiendo. Miren, el periodismo, Mayra lo dijo clarísimo, el periodismo profesional siempre va a existir. En algún momento se pensó que Internet y los periódicos iban a desaparecer y tal. Miren, todo evoluciona y las profesiones también se van perfeccionando. En Venezuela, el ingeniero civil lo llamaban doctor en ciencias físicas y matemáticas. No existía el título de ingeniero civil. Luego inventaron el título de ingeniero civil. Bueno, en Venezuela se graduaban muchísimos ingenieros petroleros. Posiblemente la profesión de ingeniería de petróleo desaparezca pronto, pero va a ser sustituido por algo que se va a llamar el ingeniero de energía. El periodismo como tal, antes decían mención digital, ya eso no tiene, o mención audiovisual. Ya el periodismo también se está transformando y en su concepción y en sus líneas bases de conocimiento tiene el término digital, el término audiovisual, tiene que tenerlos todos porque las herramientas que tenía el periodismo también se han modificado y por lo tanto el periodista como usuario de esas herramientas tiene que modificar de lo que aprende y lo que hace fuerte. Le insisto a todos los que están oyendo, en las redes y en Internet hay demasiada buena información donde cómo aprender, cómo pulirse, cómo referenciar noticias, es decir, cómo ser un buen comunicador. Yo creo que eso es una esperanza que tenemos todos, que los ciudadanos sean cada vez
mejores comunicadores, porque cada vez van a ser mayores usuarios de información. Miren, con esto termino lo que les quiero decir ahorita. Hace 6 años, nosotros podíamos esperar un delay de 1 hora, 2 horas, quizás 3 horas, aquí en Venezuela, para tener referencias de una noticia, digamos, internacional. Que la Torre Eiffel se prendió para darle la bienvenida a Messi. Mire, es muy difícil hoy, en el tiempo de hoy, que nosotros no tengamos en todo el lugar del mundo, a pesar de la diferencia horaria, tengamos inmediatez, es decir, podamos estar en vivo con ellos en este momento. Es decir, el mundo digital no solamente puso las distancias más grandes, las puso a tiro de un teléfono, aquí se las puso en la mano, sino que la rapidez va a una velocidad supersónica. Los únicos que pueden competir en esa rapidez, con esa velocidad, son los medios profesionales, porque tienen la dedicación, el personal, los recursos, etc. Sobre qué informar un ciudadano, ustedes tienen gran material ahí. Es imposible que se pretenda que puedan tener, digamos, la velocidad que tienen hoy los medios digitales, pero sí utilizar la fuerza digital, porque si bien, como ha crecido la pobreza, la cantidad de personas con teléfonos celulares ha bajado, pero sigue siendo suficientemente alta. Porque además queda el boca a boca, con que se informe uno, cuando llega a su casa le comenta a los otros, al resto de la familia, le comenta la noticia. Yo creo que tienen tanto para, por lo menos para entender cuáles son los primeros 5 y comenzar sobre eso, los primeros 5 urgencias que tenga la comunidad, y sobre esas 5 urgencias tratar cada una de ellas por lo menos un día a la semana, y la otra semana volver a tratar, es decir, cada 7 días vuelven a tratar la misma urgencia, pero tratan 5 urgencias durante la semana. Eso es una buena forma de comenzar a hacerse atractivos para la comunidad, y lo que tienen que preguntar es que con quién van a hacer eso y qué tiempo le va a consumir eso. Cambio. Gracias, David. Ahí tenemos a Eduardo Velázquez solicitando la palabra. Creo que podemos darle la palabra a Eduardo y con él cerramos los ciclos de consultas y preguntas. ¿Sí? Ok. Adelante, Eduardo. Bienvenido. Hola, bueno, muy buenas tardes. Quiero agradecerles la exposición. De verdad que la información dada está muy actual, está acorde con los tiempos que vivimos a nivel de información. Y bueno, mi inquietud y mi pregunta es de qué pueden hacer los ciudadanos, nosotros los ciudadanos, como portavoces y voceros, para poder informar a la comunidad de forma veraz, superando y rompiendo las barreras de la censura que impera en el país debido al régimen actual. Es uno de los grandes retos y una de las grandes barreras pues, que deben vencer los ciudadanos para poder informar. Quisiera saber si ustedes tienen alguna recomendación o algún parámetro que pudiera hacer que los ciudadanos tengan ese poder para poder informar verazmente, superando todos los obstáculos que ocasiona el régimen actual en Venezuela. Es mi pregunta. Muchas gracias. Si me permiten, la quiero contestar yo para terminar y también para cerrar. Yo creo, Eduardo, que la respuesta te la dieron los tres. Lo que hay que hacer es comunicar y seguir comunicando. Y la democracia no solo se defiende, sino la democracia se ejerce. Y entonces tenemos que hacer democracia y más democracia. Mujer y Ciudadanía se ha dedicado, Espacio Civil se ha dedicado a hacer todo un constructo, una construcción, un ideal de cómo los ciudadanos pueden comunicarse, cómo los ciudadanos pueden llevar sus necesidades, sus carencias para tener calidad de vida dentro de un régimen que definitivamente cada vez pareciera que estuviera más y más sólido y pareciera que fuera más no se pudiera derrumbar, es la palabra que quería decir.
Entonces yo sí creo, Eduardo, que la manera de hacer una información, una infociudadanía, es siendo honesto, es siendo ético, es queriendo hacerlo y tener claro que la democracia no solo se defiende, sino se ejerce. Eso es lo que te daría, y te invito a Mujer y Ciudadanía, que aunque tenemos mujeres, tenemos hombres también. Es una organización que acepta a los hombres porque trabajamos con el feminismo positivo, donde tenemos cursos online de todas esas cosas para ser mejores infociudadanos, y además vamos a tener unos talleres maravillosos que te invitamos también, donde va a estar Oscar dando todo lo que tiene que ver con el periodismo comunitario y la infociudadanía, cómo hacerlo. Y hoy tomaremos, Oscar, todas estas cantidades de tips que nos dio David, que nos dio Mayra, para nuestro taller, que ya lo teníamos listo. Creo que lo tenemos que aumentar porque definitivamente lo enriquecieron hoy. Muchísimas gracias, mi querida licenciada Mayra Labrador, directora del Diario de la Nación de Táchira. Muchísimas gracias, nuestro querido Oscar Schlenker, de Mujer y Ciudadanía, forma parte de nuestro consejo consultivo. Y muchísimas gracias a David Morán, mi amigo, director de La Patilla, y Oscar, director de Alternos, por esta oportunidad que le dieron a tanta gente. Quiero que sepan que esto no solamente fue un foro hoy, sino que esto es un video para YouTube, para Mujer Analítica TV, donde muchos más ciudadanos entrarán, nos oirán y empezarán a cambiar su manera de hacer infociudadanía. Gracias, Eduardo, por tu pregunta, gracias por estar aquí, gracias a todos, y bueno, nos vemos en nuestro próximo foro.